Recuerden y tengan muy en cuenta esa mnemotecnia de clima te amo. A los 50 años piensas en el clima, a los 30 años piensas un poco más en el amor. Y en te amo tenemos a tetraciclinas y aminoglucósidos. Ya vimos aminoglucósidos. Y en clima tenemos al cloranfenicol, que es un fármaco que casi no se usa, pero sí tenemos que conocer algunas cosas muy sencillas, básicas sobre el cloranfenicol. Las lincosamidas, que también está dentro de la L de clima, es extremadamente importante de conocer este grupo de fármacos, de antibióticos más bien. Tenemos al linezolid también, muy importante. Y tenemos a los macrólidos, de los cuales ya hablamos. Nada más para que recuerden, de todos estos, los aminoglucósidos son preponderantemente bactericidas y los demás son preponderantemente bacteriostáticos, aunque pueden cambiar o modificar esta actividad de bactericida a bacteriostático o de bacteriostático a bactericida dependiendo de la concentración del antibiótico y dependiendo del tipo de microorganismo. Vamos a hablar de los aminoglucósidos. Bueno, como saben, los aminoglucósidos pueden tener, o más bien tienen un origen inicialmente natural. ¿De dónde? Bueno, pues derivaba de otras bacterias, de unas bacterias más bien, de los actinomicetos. Dentro de ellos tenemos a los Streptomyces griseus, ¿sí? Del cual derivó este aminoglucósido que es la streptomicina, ¿sí? Estos Streptomyces griseus son una especie de bacterias del género Streptomyces, ¿no? Generalmente están en el suelo o en sedimento de océanos, ¿no? Muy extraño. También tenemos que la gentamicina y netilmicina derivaron de otros que son como las micromonosporas, otros actinomicetos. La tobramicina derivó del Streptomyces tenebrarius, etcétera. Bueno, finalmente tenemos que ver que hay dos que son semisintéticos, como lo son la amicacina, ¿sí? Y como lo son la netilmicina. Eh, Igual la canamicina, que es semisintético. Aquí no aparece, pero también es semisintético. Bueno, nada más aquí en realidad, ¿qué es lo que me interesa que se queden? Es que recuerden que, bueno, pues que tienen un origen natural donde las mismas bacterias se puede obtener la sustancia necesaria para poder matar a otras bacterias, ¿no? Eso es bien interesante. En cuanto a las propiedades o clasificación química, más bien propiedades, más que clasificación, las propiedades químicas de los aminoglucósidos caracterizan por esto, ¿no? Es muy interesante porque hasta en el mismo nombre como que te da una pista. Te dice que son aminoazúcares que están unidos a un anillo central, ¿sí? Ese anillo central es una hexosa o es un aminociclitol. Este aminociclitol o este anillo central puede ser streptidina, que por ejemplo en este caso solo se ve en la streptomicina, o puede ser una 2-desoxiestreptamina, que son todos los demás, ¿no? Y aquí te ponen un esquema, ¿no? Por ejemplo, te ponen el aminociclitol central, que puede ser streptidina o 2-desoxiestreptamina, y te ponen aminoazúcares unidos, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. De ahí viene aminoglucósidos, ¿no? Que tienen aminoazúcares unidos a un anillo. Y las familias van a dividirse o clasificarse según el número de aminoazúcares que tengan unidos a este anillo. ¿Qué características generales tienen? Yo creo que esta diapositiva es extremadamente importante, por eso ven que la resalto mucho, que van a dañar, y eso es muy importante, a bacterias aerobias gram negativas. Esa es su principal capacidad, destruir bacterias aerobias gram negativas. Debe de entenderse, pues, que para que puedan penetrar este antibiótico a las bacterias, utilizan oxígeno. Por lo tanto, las bacterias que vivan en áreas fuera de oxígeno o bacterias anaerobias, al no tener oxígeno y no tener canales dependientes de oxígeno, no pueden penetrar el aminoglucósido. Luego entonces
los aminoglucósidos no sirven o no son buenos para bacterias anaerobias. No son buenos, ¿sí? Dentro de las bacterias aerobias para las cuales puede destruir estos aminoglucósidos tenemos a la Neisseria gonorrea, que causa infecciones de transmisión sexual, causa unas úlceras en los genitales y puede causar, más que úlceras en los genitales, puede causar principalmente secreción uretral, ¿sí? También tenemos a la Neisseria meningitidis, que nos causa meningitis, sobre todo en las edades pediátricas. Moraxella catarralis, que nos causa otitis media y sinusitis, principalmente sinusitis. Y también es importante que sepamos esto, muy interesante. Si bien es cierto que daña primordialmente bacterias gram negativas aerobias, también puede dañar a bacterias aerobias pero gram positivas, pero una actividad extremadamente limitada. De hecho, se dice que no sirve el tratamiento de aminoglucósido para matar una bacteria aerobia gram positiva. Para que funcione o para que sirva, para que tú puedas matar una bacteria gram positiva con un aminoglucósido, tiene que estar unido a otro antibiótico. Por eso dice acá en mayúsculas, unirse a otro antibiótico, principalmente betalactámicos o vancomicinas. Son a los que se puede unir para que tenga un efecto contra los gram positivos. ¿Son bactericidas? Sí, son bactericidas muy rápidos. Yo les había dicho que de todos los inhibidores de subunidades ribosomales bacterianas, son los únicos bactericidas primordialmente y son bien rápidos, ¿sí? Eh, Tienen un efecto muy interesante que me gustaría que recuerden, que lo mencioné en la primera clase, que es el efecto posantibiótico. El efecto posantibiótico hace que solo, o sea, es el fundamento por el cual podemos dar solo una vez el medicamento en una sola dosis, generalmente es una dosis alta, pero es muy padre porque mantiene sus propiedades bactericidas conforme pasa el tiempo y va bajando la concentración del fármaco, mantiene sus propiedades bactericidas. Es un efecto muy útil y es muy bueno puesto que lo podemos utilizar una vez al día. Como pueden observar, recapitulemos que no puede matar bacterias anaerobias. Una manera de recordar de dónde pueden venir esas bacterias anaerobias generalmente son bacterias que están en el tracto, en algún punto del tracto gastrointestinal. ¿Sí? Así las pueden recordar. ¿Pueden matar a pseudomonas? Sí, sí pueden, que por cierto la pseudomona es una bacteria gram negativa. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia? Pues tenemos mecanismos de resistencia que son una adquirida por plásmidos o genes codificadores. ¿Estas qué van a hacer? Estos genes codificadores van a darnos enzimas que van a metabolizar al aminoglucósido o van a alterar el transporte a través de la membrana de la bacteria. Son las maneras como lo puede hacer. De hecho, aquí abajo creo que lo menciono. Los mecanismos de resistencia son evitar que penetre en el interior bacteriano, evitar que haya afinidad con el ribosoma. Y vean cómo resalté el más importante de todos aquí en este punto, que dice: la inactivación del fármaco mediante enzimas microbianas es la explicación más importante de la resistencia contra los aminoglucósidos. Por favor, tratemos de recordar o ir anotando en un cuadrito los principales mecanismos de resistencia. En este caso, inactivación del fármaco. Y otra de las cosas muy interesantes que quiero que recuerden es esta palabra, que es la resistencia cruzada. Como saben, y he mencionado en otras clases, algunos antibióticos que pertenecen a un mismo grupo tienen resistencia cruzada. Es decir, si en el antibiograma vemos que eres resistente, qué sé yo, a micacina, es probable que también seas resistente a otro aminoglucósido como netilmicina, por decir algo. ¿Sí? Eso es resistencia cruzada. O sea que tiene poca utilidad dar otro aminoglucósido si eres resistente a alguno de ellos. Hay algunas excepciones que voy a mencionar más adelante. Sé que esta diapositiva está extremadamente llena, pero lo más importante es lo que está en amarillo o lo que está subrayado en negritas. Dentro de ADME tenemos que ver algunas cosas, como por ejemplo,
ninguno de los aminoglucósidos tiene una adecuada absorción vía oral. No tenemos uso sistémico de aminoglucósidos que tenga una vía de administración oral. No hay. Es cierto que podemos utilizar algunos aminoglucósidos tomados vía oral, pero no tienen absorción. Es decir, su actividad no es sistémica, sino intraluminal en el intestino, que vamos a ver más adelante cuáles son las indicaciones para ello. Pero no se absorben por vía oral. Ahora, sí pueden tener buena absorción, pero no en el tracto gastrointestinal. Tiene absorción en las cavidades serosas o en heridas. Eso explica por qué en el aminoglucósido se puede utilizar como ungüento o como crema o como otra sustancia para instilar en otras áreas que no sean el tracto gastrointestinal porque no se absorbe ahí. ¿Cuál es la vía más común? La vía más común en la que tenemos estos medicamentos es intravenosa o intramuscular. Esa es la manera como habitualmente los tenemos y los usamos. O sea que ya saben que cuando hablemos de aminoglucósidos es que seguramente te lo inyectaron en la nalga o en el brazo o en algún músculo. O que te lo pusieron en la vena. La distribución, primero que nada, se unen mucho a proteínas, se unen a albúmina. Y tienen una distribución extremadamente buena para el riñón y para el órgano de la audición y del equilibrio. O sea, son extremadamente buenos. Sus concentraciones son altas en esas áreas. Y eso explica por qué este fármaco es muy bueno para infecciones del riñón. Pero también explica por qué es muy malo, pues daña al riñón, o puede dañar el riñón y también puede dañar a la cóclea, por su volumen de distribución alto en esos sitios. La eliminación es primordialmente renal, o sea, tenemos que recordar que estos fármacos los tienes que ajustar para el funcionamiento renal dependiendo de la tasa de filtrado glomerular. Eso es extremadamente importante. ¿Sí? ¿Qué más? Es como lo más relevante. Ahora en la posología yo menciono algo muy interesante. Te dice, no usar en monoterapia, salvo en infecciones de vías urinarias, que son algunas en especial, algunas muy específicas. De otra manera, estos fármacos habitualmente se usan en combinación con otro fármaco, generalmente betalactámicos. Es decir, yo lo que quiero que se queden es que rara vez utilizamos al aminoglucósido solito. Sí puede ser, pero es rara vez. Generalmente lo utilizamos como monoterapia si es dirigido mediante cultivo con antibiograma. Es decir, que tengamos un antibiograma que dice, oye, mira, tienes una infección, no sé, aquí en el intestino, por decir, y fíjate que el único antibiótico a la cual la bacteria es sensible es tal aminoglucósido. Ahí sí se justifica darlo en monoterapia, pero porque tienes un papel que te está diciendo, mira, esta bacteria la vas a matar con esto. En otra situación no es común que lo utilicemos de forma en monoterapia. Generalmente la tenemos en combinación, usamos los aminoglucósidos en combinación. Aquí hay algo muy interesante, chicos, que tiene que ver mucho con el efecto posantibiótico. Y dice, una dosis del fármaco aminoglucósido es menos tóxico porque a pesar que la concentración pico pueda ser más alta, es lo que yo les decía, lo podemos usar en una sola dosis, pero bien alta la concentración, la dosis, y te dice, proporciona un periodo más prolongado durante el cual las cifras se encuentran por debajo del umbral de toxicidad en comparación con un régimen de dosis múltiples, lo que explica su menor toxicidad cuando se usa en monodosis. Miren, anteriormente este fármaco lo teníamos como para uso de cada 8 horas, cada 12 horas, etcétera. Pero cuando se determinó el efecto posantibiótico, es decir, cuando se dieron cuenta que cuando caían las concentraciones del fármaco por debajo de la concentración mínima inhibitoria y persistían sus efectos bactericidas, eso lo determinaron y llamaron como efecto posantibiótico. Y se dieron cuenta
que los efectos secundarios y adversos, principalmente los adversos, aparecen cuantas más veces o cuanto más tiempo haya presencia de concentración del aminoglucósido arriba de la concentración mínima inhibitoria en español. Cuanto más tiempo pase con la dosis o la concentración elevada arriba de la concentración mínima inhibitoria, más probabilidad de efectos adversos. Por lo tanto, dijeron, mejor le ponemos una dosis única al paciente, aunque sea alta, pero la concentración va a ser alta y va a bajar por debajo de la concentración mínima inhibitoria por un periodo de tiempo dado, y eso va a permitir que sean menos veces o menos tiempo que esté expuesto el cuerpo a esas concentraciones. En cuanto al mecanismo de acción, bien, en cuanto al mecanismo de acción, yo creo que nada más tenemos que recordar gran parte de lo que les decía de Te Amo. ¿Sí? Te Amo de aminoglucósidos, a los 30 años piensas en el amor, actúan principalmente en la inhibición del funcionamiento de la subunidad ribosomal 30S de la bacteria. También se menciona que puede actuar en la 50S, eso es importante, pero principalmente la 30, ¿no? Es importante que recordemos que estos fármacos dependen de la concentración de calcio y de magnesio, así como de la osmolaridad y el pH, para que puedan penetrar, ¿cómo se llama?, a través de la membrana bacteriana. Por ejemplo, los aminoglucósidos requieren oxígeno, por lo tanto, en condiciones anaerobias no pueden penetrar a la bacteria. Asimismo, necesita tener un pH neutro o alcalino, puesto que en pHs bajos el aminoglucósido no puede penetrar. Por ejemplo, como los abscesos, por ejemplo, un absceso que es un acúmulo de pus en algún tejido, no va a ser muy ácido dentro de donde está la pus, y ahí no va a poder penetrar el aminoglucósido de forma adecuada. Por eso dice acá, no sirven en abscesos o en orinas que sean ácidas, o en áreas o líquidos hiperosmolares, ¿no? Es muy interesante. Dentro de los efectos adversos, tienen que recordar esta mnemotecnia. Esta mnemotecnia es neneote. Tenemos que recordar que en Yucatán a los bebecitos les decimos nené. Tienes un nené. Y bueno, esos nenés acá en Yucatán nacen así bien grandotes, bien hoch, y por eso recordamos neneotes. Y dentro de neneotes tenemos ne de nefrotoxicidad, tenemos ne de neuromuscular blockage, que es bloqueo neuromuscular, la O de ototoxicidad y la T de teratogenicidad. ¿Qué tenemos que saber sobre estos efectos adversos, que son los más importantes? Tenemos que saber, por ejemplo, que la otoxicidad puede suceder hasta en 25% de los pacientes que usan aminoglucósidos, algún grado de ototoxicidad. No olvidemos el amplio volumen de distribución que tienen en el aparato, el órgano de la audición. Y esto es generalmente por una destrucción de las vellosidades o de los cilios del aparato coclear. Puede afectar tanto el aparato vestibular como el coclear. Puede volverse irreversible. De hecho, suele ser irreversible cuando generalmente hay un daño. Este efecto de daño en el oído puede potenciarse si se da este antibiótico junto con otros fármacos ototóxicos, como por ejemplo el ácido etacrínico, o como por ejemplo la furosemide, que es un diurético de asa. Sobre todo si el paciente ya tenía una alteración auditiva de base, una enfermedad del oído, se puede potenciar, el paciente puede perder más la audición. El más ototóxico es la streptomicina, ¿sí? Y la netilmicina es el menos ototóxico. Otra de las cosas interesantes de los efectos adversos de los aminoglucósidos es que la hipoacusia
se puede presentar varias semanas después de haber terminado o usado el tratamiento. Aquí es una cosa un poco fea porque es uno de los fármacos que puede presentar efectos adversos más dañinos porque afectan el riñón y el oído. Muchos colegas que o ya no recuerdan cómo se utiliza o que a veces por alguna razón dan antibióticos sin una adecuada restricción o análisis, proporcionan estos antibióticos a recién nacidos, a niños. Y a veces no solo el hecho de darlo sin un adecuado fundamento, sino el hecho de darlo en una dosis incorrecta, solo puede favorecer que el niño presente hipoacusia. Esa hipoacusia, como dice acá, puede ser irreversible. Y es muy triste que crezcas y seas adulto y tengas alteraciones auditivas porque lamentablemente no te dieron un antibiótico adecuado y en la dosis adecuada. Por eso es muy importante que tengan en cuenta esto en las clases. Si no saben si se debe dar un antibiótico, si no saben la dosis, de verdad chicos, se los digo en serio, no pasa absolutamente nada si sacan su celular o en su computadora y verifican estos datos cuando vayan a darle un antibiótico a una persona. Y a cualquier persona, pero quiero que tengamos hincapié cuando tengamos un paciente pediátrico o un paciente ya mayor. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Bueno, como saben, puede darte síntomas cocleares o síntomas vestibulares. Cocleares relacionados con la audición, vestibulares relacionados con el equilibrio. El primer dato que aparece como afección son zumbidos, tinnitus, son unos sonidos en los oídos, ¿sí? Y lo primero que pierdes son la capacidad de percibir altas frecuencias y de último las de bajas frecuencias. Las de altas frecuencias son como por ejemplo cuando la conversación, ¿sí? Generalmente es lo que pierdes de último, es la capacidad de escuchar una conversación baja, a voz baja. Y los síntomas vestibulares, tenemos que recordar que antes de la disfunción laberíntica puede haber cefalea, antes de que se altere el equilibrio, puede haber náuseas, mareos, etc. ¿Cuáles son los síntomas notables por esta afección vestibular? Son el vértigo, ¿sí? En posición de parado. Puede haber dificultad para caminar, ¿sí? Si no tiene ayuda visual, el paciente puede tener alteraciones para poder caminar, se puede caer. Algo interesante es que pueden ser positivos para el Romberg. O sea, es una prueba que hacemos en la que el paciente le pedimos que esté parado, que junte los pies, que extienda los brazos como una cruz y que le pidamos que cierre los ojos. Recuerden que el equilibrio lo mantenemos por unas acomodaciones que hace el cuerpo a través del órgano vestibular, el cerebelo y los ojos. Tienen interconexiones. Generalmente para que tengas equilibrio te apoyas de el sonido, te apoyas de los ojos, o sea, lo que ves. Entonces la prueba de Romberg es positiva cuando el paciente junta los pies, extiende los brazos, cierra los ojos y se empieza a tambalear. Cuando tú le quitas el apoyo visual y el paciente tiene alteraciones para mantener el equilibrio, quiere decir que probablemente tenga una alteración en el órgano del equilibrio. Se llama Romberg positivo. Esa es una manera de evaluar el equilibrio. Y estos pacientes que tengan este efecto adverso pueden presentar este signo positivo. En cuanto a la nefrotoxicidad, eso es otra de las cosas desagradables de los aminoglucósidos, que puede verse entre 1,8 y 25% de los casos. Esta en particular es hasta cierto punto reversible, sí es reversible, porque depende de la dosis y el tiempo que tengas usando el aminoglucósido. ¿A qué se debe esta toxicidad? Se debe principalmente por acúmulo del fármaco en las células tubulares del túbulo contorneado proximal, ¿sí?
Esto genera un defecto en la capacidad del riñón para poder concentrar la orina, lo que va a condicionar varias cosas, entre ellas puede producir proteinuria leve, presencia de cilindros, que son un tipo de proteínas que puede haber en la orina. Eh, ok, te dice, rara vez genera lesión renal por necrosis tubular aguda. La necrosis tubular aguda es un tipo de lesión renal, no es el tema de la clase, pero te está diciendo que rara vez causa lesión renal por necrosis tubular aguda. Generalmente puede causar incremento de los azoados, o sea, de la creatinina. En ecuaciones puede causar disminución del potasio o hipopotasemia, etcétera. ¿Qué otra cosa es muy interesante o importante? Que la neomicina es tan nefrotóxica que por eso ya ni se usa por vía sistémica, vía oral. O sea, es muy interesante la neomicina, que más adelante van a ver que sí existe para consumirse vía oral. No tiene absorción gastrointestinal. Y la razón por la que no existe intravenosa es porque tiene un efecto tan nefrotóxico que dijeron ya no exista, que no exista de forma intravenosa ni intramuscular. Y sí se quedó vía oral, pero no tiene absorción. Se usa por su efecto local intraluminal, que vamos a ver más adelante. De todos, la streptomicina es como que el menos nefrotóxico. Obviamente la nefrotoxicidad en general de los aminoglucósidos va a potenciarse o va a ser peor si el paciente ya estaba usando algún nefrotóxico, como lo es la anfotericina B, que es un antifúngico, lo vamos a ver, o como la vancomicina, que sí, espero que recuerden que actuaba en la pared, los yecas, que son otros fármacos, persona antihipertensivos, el cisplatino, que es un quimioterápico, ciclosporina. Estos que de por sí se sabe que son también potencialmente nefrotóxicos, si los unimos junto con aminoglucósidos, peor tantito. ¿Sí? En base a todo lo anterior y en base al efecto posantibiótico, es que una sola dosis del fármaco es mejor que darlo en múltiples dosis. Así que ya lo saben, si ven que a alguien, a sus familiares o a alguien que conozcan, le recetan aminoglucósido en múltiples veces al día, yo les diría que revisen el caso, porque como podrán ver en esta clase, no es como lo habitual, no es como lo común, no es muy bien. Debe de haber algún fundamento, así que si no lo hay que quitar eso, ¿no? De que se esté dando múltiples veces. Aquí nada más para que recordemos en cuanto a nefrotoxicidad y en cuanto a ototoxicidad. Por ejemplo, vemos como dentro de los que tienen mayores efectos ototóxicos, tenemos a la streptomicina, que si bien es cierto que tiene un efecto máximo en el oído, principalmente su efecto es vestibular, y la micacina principalmente su efecto es auditivo, son los que tienen mayor efecto de daño. Dentro del que tiene menos efecto de daño, eso sí lo habíamos mencionado, de otoxicidad, es la netilmicina. Dentro de la nefrotoxicidad, vean cuál es el más nefrotóxico, el peor, es la neomicina, por eso ni existe para uso intravenoso o intramuscular, no existe, y el que existe vía oral no se absorbe, actúa intraluminal del intestino, pero no existe en uso sistémico precisamente por su nefrotoxicidad. Y el que es el menos nefrotóxico es la streptomicina. Es un poco hilarante porque si tú le das streptomicina a un paciente, que generalmente lo utilizamos para tuberculosis, vean esto, le puedes decir, miren, hay un efecto, señor o señora, tenemos una buena noticia, y es la buena noticia por usar streptomicina es que es improbable que tenga nefrotoxicidad. La mala noticia es que es altamente probable de que tenga un daño por otoxicidad, pero en el área vestibular, o sea, en el equilibrio, como que está feo, ¿no? Una buena y una mala noticia. Y otro de los efectos que tenemos que hablar es el bloqueo neuromuscular. El bloqueo neuromuscular es un efecto adverso que no siempre aparece, no es tan común, pero cuando aparece suele aparecer rápido. Una vez que empiezas a usar el fármaco puede aparecer en 48 horas. Obviamente esto es peor para alguien que ya tiene una enfermedad de base, por decir, una enfermedad que ya afecte sus movimientos musculares. Un ejemplo de eso son pacientes que tienen una enfermedad, chicos, que se llama miastenia gravis.
La miastenia gravis es una enfermedad en la que hay anticuerpos que actúan en la placa neuromuscular y evitan que haya una adecuada conducción nerviosa hacia el músculo. Por lo tanto, tienen debilidad muscular estos pacientes. Los aminoglucósidos inhiben la liberación presináptica de acetilcolina y disminuyen la sensibilidad posináptica de este transmisor. Por lo tanto, en conclusión, aunque no es común que te cause debilidad muscular cuando uses los aminoglucósidos, los que les puede causar esto son a los que ya tengan un problema muscular como los de miastenia gravis. De hecho, tan es así que cuando tienes miastenia gravis tienes una lista de fármacos que están contraindicados y los aminoglucósidos están contraindicados en pacientes con miastenia gravis. Hay otros pacientes que teniendo alguna enfermedad muscular también favorece que pueda haber bloqueo neuromuscular, o sea, debilidad muscular y alteración. Imagínate, tu respiración depende en parte de los músculos, ¿no? De músculos de la respiración. Cuando eso llegara a pasar, el tratamiento es administrar calcio intravenoso, si llegara a pasar eso en alguno de sus pacientes. Tenemos otros efectos menos comunes del sistema nervioso central, como presencia de escotomas oculares con el uso de streptomicina. Algunos pacientes refieren que hay áreas o parches que no ven, ¿sí? Eso se llama escotoma. Puede haber parestesias cuando se usan estos fármacos aminoglucósidos, que son unas alteraciones en la sensibilidad. Algo bueno hasta cierto punto es que estos fármacos no causan colitis pseudomembranosa, que como les había dicho es una colitis que puede llegar a ser muy importante, incluso en casos severos puede perforar el intestino, pero bueno, estos no lo causan. Vean que de los que tienen mayor efecto neuromuscular, de bloqueo neuromuscular, está la neomicina, que curiosamente es la más nefrotóxica. También se gana el lugar por mayor capacidad de bloqueo neuromuscular. Y la que menos es la tobramicina. Y así rápidamente, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirven los aminoglucósidos? Yo aquí puse un cuadro rojo como para decirles en general ¿qué es lo que tienen que recordar? Pues los aminoglucósidos en general son extremadamente buenos para infecciones causadas por bacilos gram-negativos y que sean infecciones severas. Estos fármacos son extremadamente buenos, pero entenderemos, por favor, presten atención, entiéndase que tienen un espectro de actividad pequeño, porque yo les estoy diciendo que no matan muchas especies diferentes de bacterias, sino que algunas especies de bacterias que además sean bacilos gram-negativos, ¿sí? Por eso su espectro de actividad es pequeño. Y tenemos que, por ejemplo, la streptomicina, vean para qué enfermedades sirve, para endocarditis, tularemia, ¿sí? Que es una infección causada por bacterias que hay en roedores o animales salvajes, la peste, tuberculosis, esto es muy interesante, sirve para tratar la tuberculosis. La tularemia es una enfermedad que es causada por una bacteria que se llama Francisella tularensis y generalmente le da a las personas que manejan las pieles de animales salvajes o roedores, cazadores, por ejemplo, ¿sí? Y tenemos a la gentamicina. De la gentamicina, que hay que saber que la gentamicina es el de primera elección contra casi todas las bacterias gram negativas. Es como que el fármaco de primera línea cuando queremos empezar a usar aminoglucósidos está la gentamicina. Vean que les decía que es muy buena para infección de vías urinarias. Muy buena para infección de vías urinarias. Recuerden que ¿cuál es la principal causa de infección de vías urinarias? Es una bacteria gram negativa, que es la Escherichia coli, que ocupa el 80% de las causas de infecciones urinarias, es por esta bacteria. Y los aminoglucósidos son muy buenos para matar bacilos gram negativos. También puede llegar a tener cierta utilidad en neumonías. Como ya vimos en clases pasadas, no es para nada de primera elección, ¿sí?
Otra de las cosas que puede servir es para meningitis, ya lo habíamos dicho, es muy bueno para meningitis, pero no es de primera línea tampoco. La tobramicina, de todos los aminoglucósidos, es el que tiene mayor capacidad para destruir a bacterias de tipo Pseudomonas aeruginosa. ¿Se acuerdan que la Pseudomonas aeruginosa tenían que hacer ¿se acuerdan que tenían que hacer un cuadrito donde pongan qué bacterias eliminan a la pseudomona? Pues este es muy importante. Aminoglucósidos, pero le ponen ahí el que más, tobramicina. Y ya hablamos que el de primera línea cuando los quieres usar es la gentamicina, pero el más poderoso de todos los aminoglucósidos es la micacina, que es tiene el mayor espectro de ataque de todos los aminoglucósidos. Es decir, en general no es un grupo de un espectro de actividad muy amplio, pero de todos, el que más tiene espectro de actividad de todos los aminoglucósidos es la micacina. Incluso se dice que tiene cierta utilidad contra cepas resistentes a otros aminoglucósidos, a pesar de que yo les había explicado que hay resistencia cruzada, ¿sí? Y por último, ¿para qué utilizamos a la netilmicina? Ya casi no se usa, ya no es de mucho uso esta netilmicina, pero la que sí es la canamicina y la neomicina. La neomicina, vean para qué sirva. Neomicina se utiliza de forma tópica para quemaduras, heridas, úlceras, ¿sí? Se unta para prevenir infecciones. También vean cómo sí se da vía oral para preparar el intestino de alguien que van a hacerle una cirugía de colon. Te van a operar el intestino que de por sí tiene bacterias, entonces te preparan el intestino, te dan este aminoglucósido vía oral, que no se absorbe, pero que sí va a matar a va a bajar la carga de bacterias para que cuando te corten el intestino y lo vuelvan a empatar, haya una baja probabilidad de infección. También se utiliza para la encefalopatía hepática, ya ese uso, hay otros fármacos o hay otros antibióticos más eficientes para tratar la encefalopatía hepática mediante afección o destrucción de varias bacterias del intestino. Miren, la encefalopatía hepática es un síndrome confusional que se da en los pacientes que ya tienen una cirrosis hepática. La cirrosis es el estado patológico más terrible, o vamos a decir así, de un problema hepático. Es el superlativo. Cuando tú tienes una enfermedad hepática, lo más preocupante es que desarrolles cirrosis, que es una fibrosis del hígado. Cuando eso sucede, el hígado pierde ciertas capacidades o funciones que normalmente tenía, como lo es la detoxificación de algunas sustancias. En el caso de el paciente con cirrosis hepática, puede desarrollar un síndrome confusional por acúmulo de amonio, ¿sí? Porque el hígado no lo puede degradar. ¿Y de dónde creen que viene esa carga de amonio? Esa carga de amonio viene de la degradación de proteínas por las bacterias intestinales. Por eso una parte importante del tratamiento es darle un antibiótico que disminuya o mate a esa carga de bacterias que tenemos ahí. De hecho, cuando los pacientes tienen cirrosis y llegan así con su síndrome confusional por el acúmulo de esas toxinas, por decir así, el uso de neomicina y otros fármacos puede disminuir la carga de bacterias, por lo tanto evitar mayor conversión o persistencia de la conversión de proteínas a amonio, que se va a acumular en la sangre y va a causar más encefalopatía. Hay unos antibióticos mejores que la neomicina, pero pues en países en vías de desarrollo, en algunos lugares, en algunos hospitales, algunas personas la usan todavía. Y luego ya tenemos por último la canamicina, que igual casi ya no se usa, pero la tenemos como opción de tratamiento en tuberculosis y encefalopatía hepática.